Después ya de 2 meses, como decía, hemos terminado hoy terminamos la serie de lecciones que hemos estado haciendo del libro de Filipenses y ha sido de bendición para mi propia vida y espero que para ustedes también. Y mi oración es que el Señor tome su palabra y la aplique a sus corazones y que ustedes muestren estas verdades en obediencia al Señor. Pablo termina esta carta de una forma muy normal, muy cotidiana, muy natural, despidiéndose, saludándolos a los filipenses, pero es tremendamente significativa también. Son solamente 3 versículos que vamos a leer y que solemos pasar por alto, que son los saludos de Pablo, y los bendice también, deseándoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una conclusión diferente a las conclusiones de las cartas de su época, porque esta está cristianizada. Es muy probable que Pablo mismo la haya escrito de su puño y letra. Generalmente él dictaba sus cartas, pero al final él escribía los saludos con su propia mano. Esa era su costumbre. Y además, como la iglesia de Filipos era una de sus iglesias más amadas, hubiera sido un poco extraño que Pablo no escriba estas últimas palabras con su propia mano. Sin embargo, solamente son 2 versículos muy pequeños de saludos, y algunos se han preguntado, si él es el fundador de la iglesia, ¿por qué no envía saludos a más personas? Como por ejemplo en Romanos, aunque en Romanos él no había fundado la iglesia, nunca había estado allí, pero todo el capítulo 16 está lleno de nombres. ¿Y por qué aquí, si Pablo era el fundador, Pablo era el primer pastor, Pablo era su misionero de la iglesia de los filipenses, ¿por qué no envía saludos a personas específicas como Lidia, por ejemplo, o el carcelero de Filipos? Y lo que a mí me parece es que muy probablemente su propósito para estos versículos fue más bien enfatizar la unidad de la iglesia, evitar que haya cualquier chisme, cualquier murmuración por creer que él estaba favoreciendo a algunas personas o algunos grupos. Imagínense mencionar a algunos por nombre. Algunos podrían decir, el pastor tiene preferencia por ellos. Y Pablo quiere evitar cualquiera de estas murmuraciones. Bueno, aún en los saludos de Pablo hay doctrina, hay teología que nos enseña y que transforma nuestras vidas. Como dice el reconocido pastor teólogo que falleció hace 2 años aproximadamente, R.C. Sproul, él dice, cada cristiano es un teólogo. Y ese no es el punto es si tú eres buen teólogo o mal teólogo, pero todos somos teólogos. Y como varias veces lo he repetido, es imposible que uno madure en su fe si no comprende la sana doctrina de la palabra de Dios. Y para comprenderla necesitas estudiarla primero, necesitas escudriñar, profundizar en las escrituras, necesitas leer buenos libros cristianos que te ayuden a entender mejor la Biblia. El cristiano es uno que siempre está aprendiendo, uno que siempre está estudiando, uno que siempre está leyendo. Y en el caso del apóstol Pablo, él no escribía teología para el intelecto nada más, sino teología para la gente común y corriente, así como tú, así como yo, mostrándoles cómo vivir una vida piadosa, una vida que glorifica a Dios. Así que por más profunda que sea, la teología de Pablo nunca está divorciada del amor, de la santidad, de la vida de los lectores, de cada uno de nosotros. Y lo que Pablo dice aquí, en estos últimos versículos, es relevante. Y es relevante para nosotros hoy día también. Hace un tiempo mencionaba a los líderes de la iglesia que algunas de las trabas que nos impiden avanzar en la madurez en Cristo es un enfoque desmedido en grupitos.
de tal forma que no se preocupan esos grupos los unos de los otros, y, y no hay amor sincero, y falta discipulado, porque no hay guía, no hay enseñanza a otros que están fuera de él, que son discípulos o que son nuevos en la fe. Personas que están muy cómodas con sus amigos, tanto que cuando alguien nuevo aparece, lo ven raro, casi como una amenaza a su comodidad. Entonces, este último párrafo de la carta no solamente son saludos, sino también esta es la preocupación de Pablo por la armonía, por la unidad en el cuerpo de Cristo. No solamente a los filipenses, sino en todo el mundo, en nuestra propia iglesia también. Es una muestra de la gracia de Cristo derramada en nuestros corazones, amar y servir a nuestros hermanos. Mi propósito con esta lección, entonces, es que cada uno de nosotros muestre esa misma gracia de Cristo a sus hermanos también. Así que vamos a leer estos últimos 3 versículos, Filipenses 4, del 21 al 23, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿De qué forma somos un canal de la gracia de Dios para nuestros hermanos? ¿De qué forma Dios nos utiliza como medios de su gracia para bendecir, para edificar a nuestros hermanos en la iglesia y en realidad en todas partes? Eso es lo que quiere responder Pablo aquí. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es mostrar la unidad del cuerpo de Cristo con amor sincero. Mostrar la unidad del cuerpo de Cristo con amor sincero. Es muy instructivo para nosotros que Pablo comience y termine su carta centrado en el Señor Jesucristo. Él toda su vida está poderosamente influenciada por el Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo envía sus saludos aquí al final, ordenando a la iglesia en Filipos a que se saluden unos a otros, que saluden a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? Significa que debían saludarse entre sí, o tal vez significa que Pablo se está dirigiendo a los líderes de la iglesia y que los líderes deben saludar de parte de Pablo a los miembros. ¿A quiénes está hablando aquí? Bueno, recordemos que esta carta está dirigida a todos los creyentes, a toda la iglesia, el conjunto de cristianos que se reúnen en Filipos. Si vas al inicio, al capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, a todos los santos en Cristo Jesús. Y luego al terminar, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Está hablando de todos. Tenemos que saludarnos unos a otros. Los santos son los creyentes. En la iglesia solamente existen 2 oficiales que están ahí en el versículo 1, que son los obispos o pastores, que se encargan de dirigir la iglesia con la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios, y los diáconos, que se encargan de la administración de los aspectos materiales, precisamente para ayudar al pastor con su tarea de guiar a la iglesia en la obediencia a la palabra de Dios. Lo importante es que comienza su carta, Pablo, deseando la gracia de Cristo para sus vidas. A mí me parece que la responsabilidad de los pastores, entonces, era asegurarse que esta carta se lea a todos en la iglesia, pero cada uno tenía la responsabilidad de obedecer lo que decía la carta. En este caso,
cada miembro tiene la responsabilidad de saludar a los hermanos en Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que en el original, gramaticalmente, Pablo aquí utiliza el singular, no utiliza el plural. Así que una traducción literal sería algo como saludad a todo santo, en singular. Saludad a todo santo. Y tal vez una mejor traducción todavía sería decir, saluden a cada santo en Cristo Jesús. Este no es un saludo, entonces, dirigido a toda la iglesia en general, sino que es un saludo dirigido a cada miembro en particular. Los santos, como dije, son los que han depositado su confianza absoluta en Jesucristo. Son los creyentes. Ellos han sido apartados por Dios para ser suyos. Eso es lo que significa ser santo. Y esta acción de Dios de separarnos del mundo para sí mismo, la hace en Cristo Jesús. Así que somos santos en Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, sino porque estamos unidos al Señor Jesucristo y participamos de su santidad. Entonces, estos santos son personas como tú y como yo, personas con emociones, con sentimientos. La iglesia no es un club, la iglesia no es una institución humana, sino que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia no es un ente abstracto, sino es uno que podemos palpar y podemos amar porque está constituido de las mismas personas. Esa es la iglesia. Entonces, ama a tus hermanos, ora por ellos, o como dice Pablo aquí, salúdalos. Si tú conoces a alguien, salúdalo, recíbelo en Cristo. Si no lo conoces, también recíbelo en Cristo, pregúntale su nombre, conversa con él, conócelo mejor. ¿Por qué? Porque es un mandato de la palabra de Dios, porque es tu hermano, porque es tu hermana, porque tienen en común a Cristo. El cristiano no es llamado al aislamiento, sino que es llamado para ser incorporado al cuerpo de Cristo y somos parte de una familia. Y si nosotros realmente tomáramos en serio estas verdades, entonces creo yo que revolucionarían nuestras relaciones interpersonales. Y diríamos, bueno, él también ha sido comprado con la sangre de Cristo, igual que yo. O ella es mi hermana en Cristo. Entonces, cada cristiano genuino debe ser objeto de nuestro afecto, de nuestro amor sincero, porque son parte de nuestra familia. Ellos son preciosos para Dios. Dios los ha salvado, entregó a su Hijo por ellos. Y no podemos dañarlos, no podemos maltratarlos, no podemos insultarlos, porque estaríamos deshonrando a nuestro Señor. A veces algunos me han dicho, pastor, hagamos más programas, más actividades de comunión para conocernos mejor. Pero si piensas un poco mejor las cosas, piensas, por ejemplo, en tu propia familia, en tu familia de carne y sangre. Tú no organizas una actividad para amarse más, sino porque se aman. Se aman porque son familia, no porque están haciendo actividades juntos. Haces actividades con ellos y quieres estar con ellos porque se aman. Y es igual en la iglesia. Estamos unidos por los lazos del amor de Dios y eso se va a reflejar en amor unos por otros, en orar por nuestros hermanos, en llamarlos, en conocerlos más, porque verdaderamente nos interesan, son nuestra familia, realmente. Yo creo que la iglesia contemporánea se ha centrado mucho en el entretenimiento, en el espectáculo, en los programas, en las actividades. Entonces uno va a la iglesia como espectador para ver, a ver qué me ofrece la iglesia.
O si soy parte del liderazgo, voy a la iglesia para trabajar, para organizar, para servir. Pero el modelo bíblico no es que nosotros vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos su familia, estamos unidos en Cristo y debemos amarnos, animarnos, exhortarnos, orar unos por otros. No es simplemente aparecerse el domingo, no es simplemente el domingo conectarse al Zoom y ver el mensaje y ya está, sino es involucrarnos en las vidas de nuestros hermanos, suplir sus necesidades, animarlos, ayudarlos en lo que podamos. Pablo estaba disfrutando esas bendiciones en carne propia, porque acaba de venir Epafrodito con la ofrenda y dice, gracias por mi familia espiritual en Filipos que se preocupan por mí. Da gloria a Dios, gloria al Señor que ya ustedes han revivido su cuidado por mí. Y también aquí en el versículo 21 dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Entonces, Pablo está en prisión y acaba de recibir ayuda de sus hermanos filipenses, pero los hermanos que están con él también saludan a los filipenses. Hay hermanos que lo están acompañando, tiene sus colaboradores, están junto con él, también están sufriendo necesidades. Los filipenses han enviado a Epafrodito con la ofrenda para Pablo, y mira lo que dice ahí, por ejemplo, en el 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Y mira en el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Han hecho bien. Gracias, hermanos, por servirme, por ayudarme en este tiempo difícil. ¿Quiénes eran estos hermanos que estaban con Pablo? En otras cartas se mencionan colaboradores que estaban acompañando a Pablo, aún en sus prisiones, pero aquí no menciona ningún nombre. Del que nosotros sí podemos estar seguros es de Timoteo, porque Timoteo se menciona al inicio de la carta, en Filipenses 1:1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Timoteo estaba con él. No sabemos qué tan grande era el círculo de Pablo, probablemente no muchos colaboradores, pero sí había otras personas, y ellos enviaban saludos también. El tercer saludo es de un grupo más grande, los creyentes de Roma, donde Pablo estaba preso. Dice ahí, mira, versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, hablando de los filipenses. Los hermanos que están conmigo, es decir, sus colaboradores más cercanos, os saludan. Y el versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Todos los santos, todos los creyentes aquí en la iglesia en Roma, les mandan saludos. Pero además Pablo añade una frase que habla de un grupo especial de gente. Él dice, especialmente los de la casa de César. El César es el emperador romano. La frase de Pablo no se refiere aquí a la familia del César. En ese momento era Nerón, sino se refiere a toda la red de sirvientes, esclavos y libres, los funcionarios públicos, los que trabajaban allí en la cárcel, los que trabajaban para el César. Esos eran los de la casa de César. Pablo no había pasado desapercibido en Roma, sino que, como él mismo lo dice antes en Filipenses 1:13, sus prisiones se habían hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. No había pasado desapercibido. Y es que Pablo no podía mantenerse callado, sino que al hacerlo prisionero, en realidad habían infiltrado dentro de la casa de César al más grande predicador cristiano que ha existido. Pablo no había estado en silencio. Pablo se había dedicado a predicar, a ser amigos en el Evangelio de Cristo, a ser discípulos de Cristo en la casa imperial.
Entonces, esta es una palabra de ánimo y de gozo para los filipenses. Como les había enseñado Pablo, estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero el Evangelio tiene el poder de transformar los corazones. Ustedes, filipenses, tienen hermanos, tienen hermanas, tienen una familia en Cristo, incluso dentro de la casa del emperador. Ellos están de su parte, oran por ustedes, les envían saludos. Así que el Evangelio continúa su avance a pesar de su encarcelamiento. O tal vez como él diría, gracias a mi encarcelamiento es que avance el Evangelio. Entonces aquí vemos varios círculos de comunión. Primero está el mismo Pablo, luego están los hermanos colaboradores de Pablo, luego están los que están en la casa del César, y luego todos los santos, todos los creyentes. Así que esta comunión no solamente es con los cristianos que conocemos bien. Escucha bien esto. La comunión no es solo con los cristianos que conocemos bien, sino con cada hijo de Dios genuino que vive en el mundo entero. Es una gran bendición conocer creyentes en otras iglesias y en varias partes del mundo. Donde quiera que vayamos, tenemos una familia en Cristo Jesús, a la cual debemos amar con amor sincero. Entonces, en primer lugar, hemos dicho, mostremos la unidad del cuerpo de Cristo con amor sincero. Y en segundo lugar, crezcamos en la gracia de Cristo para alcanzar la madurez. Crezcamos en la gracia de Cristo para alcanzar la madurez. Pablo cierra su carta con una bendición final que repite en todas sus cartas, con algunas pequeñas modificaciones. Y en este caso hay una pequeña variante textual. Aquí la Reina Valera no traduce como debería traducirse. Los copistas de la Biblia trataron de uniformizar todas las bendiciones. Pero cuando uno revisa los manuscritos más antiguos, nos damos cuenta que las bendiciones de Pablo al final de sus cartas tienen ligeras variantes. Son diferentes de acuerdo a lo que él quiere enseñar. Entonces, la lectura más correcta la vemos, por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Si ustedes leen la Biblia de las Américas, el último versículo, Filipenses 4:23, dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Sea con vuestro espíritu. Así que el deseo de Pablo para ellos es la gracia de Dios, el favor de Dios. Dice aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese favor, esa bondad inmerecida, esa gracia de Dios viene por medio del Señor Jesucristo. Es un favor inmerecido porque somos criaturas pecadoras, malas. No hay nada más importante en la vida que la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios en Cristo Jesús, estamos perdidos. Pero no necesitamos la gracia de Dios solamente para la salvación, sino también en un sentido diario, en un sentido activo. Es imposible vivir para Cristo sin la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana. No podemos obedecer al Señor en nuestras propias fuerzas. Cada día necesitamos de su gracia. Y eso es lo que dice Pablo al final. Así comienza y así termina. Al inicio, en el versículo 1:2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Esa es una carta totalmente centrada en Cristo, de inicio a fin. El vivir es Cristo, corro la carrera por el incomparable valor de conocer a Cristo, estimo todo lo demás como basura, el premio es Cristo,
Comparado con Él, todo lo demás es pérdida. Y todo esto es solamente por la gracia del mismo Cristo que nos capacita para obedecer, para correr, para madurar. Por su gracia es que Él da unidad a la iglesia. Por su gracia nos capacita para vivir como ciudadanos del cielo. Por su gracia nos da contentamiento en Cristo. Por su gracia nos capacita para dar con generosidad más allá de nuestras fuerzas para la obra de Dios. Por su gracia somos luz en las tinieblas. Por su gracia podemos regocijarnos en Él en vez de estar afanados. Entonces, que la gracia de Cristo sea con vuestro espíritu. También está en Gálatas 6:18. Mira lo que dice ahí al final de la carta de Gálatas. Gálatas 6:18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y también en Filemón, Filemón 25, en el último versículo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y también en su última carta, lo último que escribe Pablo, que es segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? Que la gracia de Dios esté con nuestro espíritu. No se está refiriendo aquí, obviamente, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, sino que se refiere al espíritu humano de cada uno de los miembros de la iglesia. Que la gracia de Dios fortalezca, capacite a tu hombre interior. Como Pedro también dice en 2 de Pedro 3:18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, que nuestro ser completo crezca en madurez para la gloria de Dios, lo cual es posible solamente por la gracia de Dios. Vivimos en este mundo, un mundo inimaginable para Pablo, con más tecnología, con más interconectividad que nunca. El Internet ha transformado por completo la forma como vemos el mundo y las relaciones entre las personas. Y ahora en este tiempo de cuarentena nos está siendo de gran utilidad. Sin embargo, estos dos principios eternos de la palabra de Dios permanecen. Son irreemplazables. No se consiguen de forma automática. No se logran por medio de las redes sociales, aun cuando estamos tan agradecidos a Dios por el Zoom, por el Facebook, por las redes sociales que podemos compartir los mensajes, el WhatsApp, por medio del cual podemos estar comunicados. Gracias a Dios por todo esto, pero algo falta. Algo nos falta. Esto, la comunión y la unidad y la armonía de la cual está hablando aquí Pablo, no se logra por medio de la tecnología. Los dos principios aquí son la comunión entre hermanos. Tienes que amar a tus hermanos cara a cara, de forma genuina, sacrificial. Y el segundo principio, crecimiento espiritual en la gracia de Dios, para edificarte tú, pero para edificar a toda la iglesia también. Y la única forma de ver estos principios reflejados en nuestra propia iglesia es por medio del Señor Jesucristo. Hay que creer en Él, vivir en Él, gozarnos en Él, correr la carrera con los ojos puestos en Él. Yo termino a Filipenses con el mismo deseo de Pablo para nuestra iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Sin la gracia de Cristo, fortaleciendo y capacitando nuestro hombre interior, somos nada. Somos nada. Hermanos, que vivamos entonces para su gloria, obedeciendo su palabra con el poder de su gracia en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu palabra.
Gracias por el estudio de Filipenses durante estos meses. Señor, ha sido de gran bendición, de gloria para tu nombre, entender que para Pablo el vivir es Cristo y que lo mismo debe ser para nosotros. En este contexto en el cual estamos de cuarentena, de pandemia, de enfermedad, de muerte, que Señor, permanezcamos con gozo, que sigamos corriendo la carrera cristiana, que lo hagamos con perseverancia, con contentamiento, con satisfacción y siempre unidos, unidos en Cristo Jesús. Fortalece a nuestra iglesia, danos madurez espiritual también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.